Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Hola, profe. profe. Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe. Hola. Vamos a esperar un minutito más a ver si se conectan más chicos y empezamos, ¿sí? Hoy es cortita porque se acuerdan que la habíamos dividido, si bien es cierto que la clase anterior no la habíamos tenido, pero habíamos dividido en dos partes, tejido muscular, donde vimos músculo liso y músculo cardíaco, y ahora nos vamos a dedicar un poquito a músculo estriado esquelético, ¿sí? Y dijimos que el sistema de contracción del músculo cardíaco era el mismo que el del esquelético, porque habíamos hablado la clase pasada del sistema de contracción del músculo liso. Y terminaríamos esta etapa de tejidos con esta clase y vamos a empezar con la etapa de órganos y sistemas a partir de la clase que viene. Bueno, ya son 40 alumnitos, tendrían que ser más de 100, pero no hay problema. Lo mismo la clase les va a quedar grabada, como siempre, les dejo el link para que estudien, tienen todo el material en la plataforma y esta semana retomamos con el mismo ritmo que veníamos anteriormente, haciendo el cuestionario el miércoles, ¿sí? Se retoma vuelve toda la normalidad, digamos. Van a tener la clase, el PDF ya lo tienen, que se los dejo siempre con anticipación para que lo vayan leyendo, el material. Ahora hacemos la clase y luego van a tener el miércoles, se va a habilitar el cuestionario, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Si hay alguna modificación en el horario o cualquier modificación que sea de la tarea, les voy a estar avisando. Bueno, empezamos entonces, vamos a hablar de tejido muscular estriado esquelético. ¿Sí? Acá teníamos la característica de que era estriado, se acuerda, bandas claras y oscuras, eso se refería a la estructura, y esquelético era por la ubicación, ¿sí? Era aquel que constituía el aparato locomotor, ¿sí? Que recubría el esqueleto óseo. Entonces tenemos por la estructura y por la ubicación. Cabe recordar acá que este tipo de tejido muscular era voluntario, ¿sí? El tejido muscular estriado esquelético, como dijimos recién, es el que se fija los huesos y está encargado del movimiento esquelético axial y apendicular. Ustedes recuerdan que deben haber visto en anatomía que el esqueleto óseo se divide en axial y apendicular. Y el tejido muscular estriado recubre todo el esqueleto óseo y permite el mantenimiento de la postura y la posición corporal. Acá volvemos a recordar algo que ya habíamos visto, un concepto que habíamos visto en la clase anterior, que era que una célula muscular es una fibra muscular, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso lo teníamos de la clase anterior? Que deben recordar, no en todos los tejidos fibra es igual a célula, pero en el tejido muscular la fibra es igual a la célula. Y en este caso es una célula multinucleada, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que el tejido esquelético, tenía muchos núcleos en la parte periférica de la fibra, ¿sí? O de la célula. Cada célula muscular con gran frecuencia recibe el nombre, dijimos, de fibra muscular. Su longitud puede variar desde casi 1 metro, como en el músculo sartorio, que es el músculo de la pierna, del cuádriceps, hasta unos cuantos milímetros, como en un músculo pequeñito que está en el oído medio, que se llama estribo. ¿Sí? Los núcleos de las fibras musculoesqueléticas están ubicados justo debajo de la membrana plasmática y también llamada sarcolema. ¿Se acuerdan que todo lo que era terminología lo habíamos visto en la clase pasada? Sarcolema, sarcoplasma. Sí, profe. Sí, Bien. profe. No. Y como todo músculo, también lo habíamos visto, está cubierto
o rodeado por tejido conectivo. ¿Sí? El tejido conectivo que rodea las fibras musculares, la que inmediatamente envuelve una fibra muscular, o sea, una célula muscular, lo vamos a llamar, está dado por fibras reticulares, conectivo reticular, lo vamos a llamar endomisio. ¿Sí? Aquella capa de tejido conectivo que rodea un grupo de fibras muscular o un fascículo de fibra muscular, a ese conectivo lo vamos a llamar perimisio. Y después tenemos el epimisio, que es la vaina de tejido conectivo denso, que rodea todo el conjunto de fascículos y es lo que forma el músculo. ¿Sí? Entonces, conectivo que rodea una sola fibra, endomisio. Esas fibras se reúnen en fascículos o haces y que están envueltas por otro conectivo que se llama perimisio. Y aquel conjunto de haces o fascículos musculares que va a formar el músculo total está cubierto por una capa de conectivo o una vaina de conectivo que se llama epimisio. Y aquí lo vemos mejor en el gráfico. ¿Sí? Vemos acá una fibra muscular y el conectivo que la envuelve a cada una de ellas es el endomisio. ¿Sí? El conectivo que envuelve todo ese grupo de fibras musculares, o sea, un haz o un fascículo, se llama perimisio. Y aquel tejido conectivo que va a envolver todo ese conjunto de fascículos, que es el que está formando un músculo, se llama epimisio. ¿Sí? A ver, acá, en esta era la primera que la pasamos. Les quería recordar que la interacción de los miofilamentos es la causa de la contracción de las células musculares. Ya vamos a ver que las células musculares del músculo estriado esquelético están constituidas por bandas claras y oscuras, que lo vamos a ir viendo, y esas bandas claras y oscuras están dadas por, digamos, cómo están ubicados o cómo están configurados unas estructuras más pequeñas que se llaman miofilamentos, y que son los encargados de la contracción muscular. Existen filamentos finos, que son filamentos de actina, y filamentos gruesos, que son filamentos de miosina, que lo vamos a ir viendo más adelante. Acá vemos que la unidad estructural y funcional de la fibra muscular es la miofibrilla. La fibra muscular, entonces dijimos, era la célula, ¿sí? Y a su vez está constituida por miofibrillas. Y estas miofibrillas están constituidas por miofilamentos. Los músculos esqueléticos están compuestos por fascículos, que a su vez están compuestos por fibras musculares individuales, como habíamos visto, envueltas en tejido conectivo. La fibra muscular está repleta de subunidades de disposición longitudinal, que son miofibrillas, y estas miofibrillas están constituidas por otra unidad más pequeña, que es el miofilamento. Y acá en este tipo de tejido tenemos dos tipos de miofilamentos. Los miofilamentos gruesos de miosina y los miofilamentos finos que son de actina. Y los miofilamentos, son los verdaderos elementos contráctiles del músculo. ¿Sí? Entonces acá, quiero que quede claro, que decíamos fibra muscular igual a célula. A su vez, esta fibra o esta célula está compuesta por miofibrillas. Y esas miofibrillas están constituidas o compuestas por miofilamentos, que hay de dos tipos, fino y grueso. Uno es de actina y uno es de miosina. Y esos miofilamentos, que son la estructura más pequeña, son los verdaderos responsables de la contracción muscular. Dijimos que este músculo esquelético tenía la característica de ser estriado. ¿Sí? Y tenemos que saber qué elementos son lo que les da este aspecto de tener estrías transversales. Lo hacen unas imágenes que aparecen como bandas claras y bandas oscuras.
¿sí? Y que se pueden ver así de acuerdo a la forma en la que se van a ir ubicando estos miofilamentos que veníamos hablando recién, de acuerdo a cómo se superponen o se ubican los miofilamentos, es el aspecto de bandas claras y oscuras que le va a dar a la fibra muscular, ¿sí? En principio vamos a hablar de dos bandas claras, de dos tipos de bandas, las claras y las oscuras. A la clara la vamos a llamar banda A la oscura quiero decir, disculpen, vamos a llamarla banda A. Y está dividida en dos, por una región que en el medio es más densa, es menos densa y es más clara. A esta la vamos a llamar banda H. Ahí los confundí mucho. Una banda oscura es la banda A. En el medio de esta banda A hay una parte que es menos densa, por lo cual se ve más clara, y es la banda H. Luego tenemos la banda I, que es la banda clara, y está dividida en el medio por una línea densa que la llamamos línea Z. Y si seguimos, y esto se va a entender mejor en el gráfico, en la mitad de la banda H, que era una banda clara, hay una línea fina, densa, llamada línea M. El modelo de las estriaciones transversales del músculo estriado se debe a la manera, como dijimos, en la que se disponen todos estos tipos de filamentos. Y todo este trabalengua va a tener un poquito más de sentido ahora que veamos una imagen, ¿sí? Este conjunto de bandas claras y oscuras y la forma en la que se distribuyen los miofilamentos van a constituir una unidad estructural contráctil que se llama sarcómero, ¿sí? Entonces vamos a decir que el sarcómero es la unidad contráctil básica del músculo estriado. Es la porción de la miofibrilla comprendida entre una línea Z y la otra, ¿sí? Esta es un gráfico. Desde una línea Z, que la vamos a ver representada acá en negro, a la siguiente encontramos el sarcómero. Entonces el sarcómero va desde una línea Z a la otra. Dentro de ese sarcómero vamos a tener estas bandas que estuvimos hablando recién. La banda oscura, que va a ir desde ahí hasta ahí, que es la banda A, y que yo les decía que en el centro tiene una porción menos densa, que se veía más clara, y es la banda H. ¿Sí? Acá nos va a faltar la línea M, que ya la vamos a ver. Entonces tenemos la banda A va desde acá hasta acá. Y en el medio tenemos una zona más clara, que es la banda H. Y la línea I decía recién que que en el medio estaba dividida por la línea Z, que marcaba el fin del sarcómero. Entonces vamos a decir que esta es la línea I, desde acá hasta acá. Pero en el medio cruza esto, que era la línea Z, y daba el fin del sarcómero. Entonces vamos a decir, y presten atención acá, que en un sarcómero vamos a encontrar una hemibanda ahí, la mitad, porque la otra mitad la voy a encontrar en el otro sarcómero. ¿Ven? Entonces vamos a tener una hemibanda I de un lado, la banda A, la banda H, y la otra hemibanda I desde el otro lado. ¿Se entiende? Es Sí, complejo el profe. No, tema del profe, sarcómero. ¿Cómo? ¿puede explicarlo una vez más, por Sí, favor? sí, todas las veces que sea necesario. Esto es importante que lo entiendan. ¿De dónde vienen estas bandas claras y oscuras? Porque el sarcómero es la unidad estructural, es el que cumple la función de contraer el músculo. ¿Sí? Vamos de nuevo. Entonces dijimos, nuestra unidad contráctil básica se llama sarcómero. ¿Desde dónde a dónde va el sarcómero? Desde una línea H, desde una línea Z, perdón, a la otra. Entonces, es nuestro sarcómero. Acá lo vemos igual. Desde esta línea Z a esta.
Y en esta imagen, que esta sí es una foto real de microscopía electrónica, podemos ver acá, desde esta línea Z hasta acá, tenemos el sarcómero. Bueno, entonces lo primero que hicimos es delimitar el sarcómero, ¿sí? Sabemos que el sarcómero va a estar constituido desde una línea Z a la otra. Dentro de esa línea Z, dentro de ese sarcómero, encontramos esto, bandas oscuras y bandas claras. ¿Sí? Dijimos que la banda oscura se llamaba banda A, y que en el medio tenía una más clarita que se llamaba banda H. Pero a su vez también en el medio de la H encontrábamos una línea, que la vemos ahí, que es la línea M. ¿Sí? Entonces de acá hasta acá, banda A. ¿Y la banda clara cuál era? Esta, toda esta. La banda I. La banda I es la banda clara. Pero a su vez la banda I está dividida por la línea Z en el medio. Ven acá y ven acá. Y si nosotros decíamos que el sarcómero iba desde esta línea Z a esta línea Z, vamos a ver que en mi sarcómero voy a encontrar la mitad de la banda I, porque la otra mitad está en el sarcómero de al lado. La mitad acá y la otra mitad está en el sarcómero que sigue. Entonces vamos a decir que el sarcómero está constituido entre dos líneas Z, que tiene una banda A con la banda H en el medio y la línea M en el medio, y que tiene una banda I, la mitad de la banda I de un lado y otra banda I del otro. ¿Sí? Acá nos quedó claro más o menos de dónde a dónde va el sarcómero, qué elementos tiene y cuáles son las líneas claras y oscuras. Pero ¿cómo están constituidas esas? ¿Por qué se ven claras y oscuras? Por la disposición que tienen los filamentos. ¿Sí? Acá vemos en estos esquemitas, por ejemplo acá. Línea Z es el sarcómero. Obviamente que en una miofibrilla va a haber una secuencia de sarcómeros, o sea, va a haber un sarcómero al lado del otro, ¿sí? Como vemos acá. Vemos la línea Z y la línea Z. Acá tenemos el sarcómero. Vemos que la línea A es oscura. ¿Por qué es oscura? Porque tengo los dos tipos de filamentos, ¿sí? Este que está en rosa es el filamento de actina, que es el filamento fino, y este que está en azul es el filamento grueso, que es el filamento de miofino. Entonces, ¿por qué se ve oscura? Y porque están superpuestos los dos tipos de filamento, entonces eso le da un aspecto más denso y se ve más oscuro. ¿Por qué en el medio tengo la zona H, que es más clara? Porque en esa zona solamente vemos un tipo de filamento, el grueso. ¿Sí? Ven que acá lo vemos más clarito porque se ve solamente el filamento grueso. ¿Está ahí? Entonces la banda es oscura porque tiene los dos filamentos. Después tenemos la banda I, que era clarita porque veíamos un solo filamento, el filamento finito, que no le da el aspecto denso a la fibra, ¿sí? El filamento de actina. ¿Sí? ¿Qué es la línea Z? La línea Z es una línea de anclaje. Es como si fuera, vieron que cuando construimos las casas, como si fueran columnas, las columnas de hierro, donde todos estos filamentos van a estar anclados, ¿sí? Donde se van a anclar los filamentos finos de actina, ¿sí? Esa es la línea Z. Entonces, si yo les preguntara, ¿qué filamentos podemos encontrar en la banda I? Ustedes me tienen que decir que solamente los filamentos finos de actina. Si habláramos de la banda A, vamos a ver que es más oscura. ¿Por qué? Porque tiene los dos tipos de filamentos, los finos y los gruesos, actina y miosina. Y en la banda H, solo miosina. Sí, Miocino. perfecto. ¿Cómo acá vemos en la misma imagen? Son esquemas como para que entiendan. Realmente así se ve, ¿no? Esta es a microscopía electrónica y es una foto real. Pero Profe, sí. ¿y la línea M qué representaría? Ah, muy bien, la pregunta. La línea M también es una línea de anclaje,
donde se van a unir los filamentos finos de actinas cuando se acerquen y se acorten. Mira, acá. Me gustó mucho la pregunta. Hasta acá habíamos visto solo la H. Dijimos, miosina estos gruesos, actina los finos, la banda A, la hemibanda I. Y acá cuando se contrae el sarcómero, porque es representa la contracción del músculo, estos de actina se vienen hacia adentro, invadiendo la línea H, y tienen un punto de unión en el medio con la miosina, que es el que da la línea M. ¿Ven? Acá no teníamos nada y acá se nos vienen. Es como que desapareciera un poquito la línea H. ¿Ven? Y aparece la línea M. ¿Cómo es la contracción? La contracción es el desplazamiento. ¿Quiénes se mueven? ¿Los gruesos o los finos? Los Los filamentos, Los finos. finos. los finos. Los filamentos gruesos no se mueven. Los filamentos finos se desplazan sobre el filamento grueso, se acorta el sarcómero, se acercan las líneas Z entre sí, se achica las bandas I, porque como esto se viene más hacia adentro, vamos a tener la banda A no se va a modificar, pero la banda I se va a acortar. Se acorta la banda I y se acorta la banda H. Y se acercan las líneas Z. Esa es la forma que tiene de contraerse el sarcómero. Produce un deslizamiento de los filamentos finos sobre los gruesos. No se acortan los filamentos y son las preguntas a veces de los choice. Se acorta el filamento fino, por ejemplo, cuando uno dice en la contracción del sarcómero se acorta el filamento fino. No se acorta ningún filamento. Se desplazan y se superponen, y lo que hace es que se acerquen las líneas Z y sí se acorta el sarcómero, porque el sarcómero iba desde una línea Z a la otra, pero los filamentos finos ni los gruesos no se acortan, los finos se desplazan sobre los gruesos. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Dudas sobre las bandas, porque vieron que esto siempre se presta mucho, cuesta un poquito porque son varias cosas que hay que aprender. Si tienen dudas, me avisan. Vamos a seguir entonces hablando del sarcómero, que medianamente es lo mismo que estuvimos hablando sobre el gráfico, pero a mí siempre me gusta más explicarles sobre los gráficos porque es más fácil de entender. Y dice que el sarcómero, la disposición de los filamentos finos y los gruesos originan las diferentes densidades, que es lo que les mostraba yo recién, y es lo que da el aspecto de estriaciones, porque hay bandas claras y oscuras. Los filamentos gruesos de miosinas están ubicados en la banda A, como pudimos ver en el gráfico, y los filamentos finos de actina se fijan a la línea Z y se extienden dentro de la banda A, hasta el borde de la banda H. Todo eso vimos en el gráfico. Las porciones de dos sarcómeros ubicadas a cada lado de la línea Z constituyen la banda I y solo tienen filamentos finos. ¿Sí? Dijimos que la banda I tenía la mitad en un sarcómero y la mitad en el otro. Los filamentos finos contienen actina, F, tropomiosina y troponina. Y los filamentos gruesos contienen miosina tipo 2. ¿Sí? Cuando el músculo se contrae, cada sarcómero se acorta. Si se acorta el sarcómero, dijimos se acercan las líneas Z, y aumenta de grosor, pero la longitud de los filamentos no se modifica. Ponemos mucho hincapié en esto porque son errores comunes en los exámenes, ¿sí? Ningún filamento se acorta. El sarcómero sí, pero por la superposición de los filamentos finos y los filamentos gruesos. La banda H se hace más angosta porque los filamentos finos la penetran. ¿Vieron como vimos en el dibujo? Que al principio la banda H solamente tenía filamentos gruesos, pero después cuando se desplazan los filamentos finos sobre los gruesos, invaden la banda H. Entonces se acorta. Durante la contracción los filamentos finos se deslizan sobre los filamentos gruesos. ¿Sí? Acá vemos igual un sarcómero estirado, línea Z,
banda A, hasta acá. Acá tendríamos la I. Acá está la H, que como está muy estirado, la H se hace más grande. Y no está representada acá la línea M. Acá es donde el sarcómero se contrae, entonces vemos que el sarcómero sí se acorta y se hace un poquito más grueso, porque estos filamentos finos se desplazaron hacia adentro, invadieron la línea, la zona H, la invaden, se acorta la zona H y también se acorta la M y banda I, de un lado y del otro. Entonces, ¿cuál es la banda que no se modifica durante la contracción? La banda A. ¿Cuáles son las que sí se modifican durante la contracción? La H se acorta y la I se acorta, porque los filamentos que la constituyen se movilizan, que es el filamento fino, se moviliza. En la I, porque se movilizan hacia la banda A, y en la H, porque la invaden y la penetran. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien. Y vamos a ver cómo es el ciclo de la contracción, ¿sí? Tiene varias partes, así con esquemas lineales es mucho más fácil, pero en realidad estos filamentos están constituidos por moléculas complejas, con una constitución química bastante compleja, que le permite producir este deslizamiento, que un filamento se deslice sobre el otro, ¿sí? El acortamiento de un músculo comprende ciclos de contracción rápida que van a desplazar los filamentos finos, como dijimos, a lo largo de los filamentos gruesos. Cada ciclo se compone aproximadamente de 5 etapas, para simplificarlo un poquito, ¿sí? Una que se llama de adhesión, la otra separación, la flexión, una que se genera un golpe de fuerza, y después la readhesión. Y todas estas las vamos a ir explicando, para que no queden en el aire. Entonces vamos a hablar de la adhesión. La adhesión es la etapa inicial del ciclo de contracción, en la cual la cabeza de la miosina, porque acá estamos hablando un poquito de la estructura de los filamentos, está fuertemente unida a la molécula de actina del filamento fino, ¿sí? Bueno, como vemos acá. Este va a ser nuestro filamento grueso, el filamento de miosina. El filamento de miosina tiene colas y tiene cabezas, que eso no lo vimos, que es la estructura del filamento, ¿sí? Y este es el filamento fino, que estaba constituido por actina, troponina, tropomiosina, ¿sí? El filamento fino tiene un sitio de unión donde la cabeza de la miosina se va a unir, valga la redundancia, se va a mantener unido. Este es la etapa de adhesión. Sería cuando lo tendríamos relajado al sarcómero, ¿sí? Se mantendría. Acá tenemos, sería parte de la banda A, por ejemplo, donde tenemos los dos filamentos. Y la miosina estaría unida a la actina. En esta etapa se llama la etapa de separación. Esta cabeza de miosina, por una reacción química, ya vamos a ver, por el aumento de la concentración de calcio y todo lo demás, que va a dar la orden de que se debe contraer el músculo, y con gasto de energía se separa, se despega de ese sitio donde estaba unido. ¿Sí? Lo primero entonces, para empezar la contracción, es que esta cabecita de miosina se separa del filamento de actina. Luego se flexiona, miren, la teníamos en este ángulo, y por un gasto con utilización de la energía, de la ATP, que la desdobla en ADP, y la utiliza como energía, se mueve y cambia el ángulo, ¿sí? Se mueve la cabecita de miosina. Claro, flexión. Luego, ¿qué hace? Se une en otro sitio, estaba acá, se movió así, se unió en otra parte de la miosina y se generó un golpe de fuerza también utilizando la ATP desdoblada en ADP y la empujó hacia adentro al filamento de actina. Entonces hizo esto.
Lo tenía acá, se soltó, se unió acá y lo empujó. Y así se va produciendo la contracción, ¿sí? Se genera un golpe de fuerza. Y luego, cuando termina, la readhesión, ¿sí? Se vuelve a unir en el lugar que estaba anteriormente, dejando relajado el músculo. ¿Se entiende? Lo que hace la miosina es ir arrastrando, se une, se suelta, se une, se suelta, se une en otro sitio, lo empuja. Y así de esa forma desplaza el filamento de actina, lo va empujando hacia adentro. ¿Se entiende ahí? A ver, acá teníamos Sí, profe. miren, acá tenemos un GIF que más o menos explica el movimiento. ¿Sí? Acá se desdobla porque necesita energía para hacer el movimiento. Esa sería la forma que tiene el filamento grueso de miosina, que tiene estas cabezas, de desplazar hacia adentro el filamento de actina. Así se entiende un poquito mejor, creo. Siguiendo todas las etapas, donde está unido, se suelta, hace el golpe de fuerza y lo arrastra. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Nos pasamos un poquito. ¿Se entendió más o menos cómo es el mecanismo en el que se produce la contracción? ¿Sí? Cómo se acorta el sarcómero y cómo se contraen estos miofilamentos, es desplazando la miosina por una secuencia de pasos y con gasto de energía que lo va a tener, la energía que va a utilizar va a ser porque desdobla el ATP en ADP y utiliza esa energía para poder moverse y de esa forma desplaza el filamento de actina. Es como que el filamento de actina tuviera un papel más pasivo y es más activo el de miosina, que va generando el movimiento de la cabeza de la miosina para poder desplazar el filamento de actina. Eso es en cuanto a cómo se va a contraer el sarcómero. Y se contrae un sarcómero, se contrae el otro, se contrae la secuencia de contracción de los sarcómeros, contrae la miofibrilla. Toda la miofibrilla contrae las células, que es la fibra. Y la contracción de todas las fibras va contrayendo el fascículo y el músculo en sí, ¿sí? Vamos desde lo más pequeño a lo más grande. En la regulación de la contracción interviene, como ya vimos, tiene un papel muy importante el calcio. Ya lo vimos con el músculo liso y el músculo cardíaco. Y en este caso tenía una triada. ¿Se acuerda que yo les había hablado que el músculo cardíaco tenía una diada? En este caso tiene una triada que está formada por el retículo endoplásmico, los túbulos T y unas cisternas, ¿sí? Que ya vamos a ver. El sistema de túbulos transversos consiste en numerosas invaginaciones tubulares de la membrana plasmática. Se ubican entre las cisternas terminales contiguas y contienen proteínas sensoras de voltaje, canales transmembranas sensibles a la despolarización. ¿Qué quiere decir esto? Todo este sistema de tubería que está dado por el retículo endoplásmico y una cisterna, que son invaginaciones de la membrana, son sensibles tienen proteínas sensoras y tienen canales que van a estar sensibles a la despolarización, ¿sí? Se produce la despolarización de la membrana y se produce la entrada de calcio para que inicie la contracción. El complejo formado por el túbulo T y dos cisternas terminales se denomina triada, ¿sí? A diferencia del músculo cardíaco que tenía una diada. La despolarización de la membrana del túbulo T desencadena la liberación del calcio desde las cisternas terminales para que empiece la contracción. Vieron que el calcio en todos los tipos que vimos, en el músculo liso, en el músculo cardíaco, inicia la contracción, ¿sí? Tiene un papel muy importante en la contracción muscular. Entonces, ¿cómo se inicia? Se recibe la orden por la placa neuromotora que ya vamos a ver, se inicia la despolarización de las membranas, se abren los canales de calcio, aumenta la cantidad de calcio y se inicia la contracción. ¿Cómo se hacía la contracción? Los filamentos de actina, de miosina se activaban y empezaban a deslizar los filamentos de actina y a acortar los sarcómeros.
se acorta un sarcómero, se acorta el otro, todos los que tienen secuencia, así se acorta toda la miofibrilla, luego se acorta toda la fibra muscular, y así fascículo, músculo, etc. ¿De dónde viene la orden? Como dijimos, como es voluntario, el músculo esquelético es voluntario, viene del sistema nervioso central, ¿sí? La inervación motora está dada por una placa que se llama placa neuromotora. Las fibras musculares esqueléticas están ricamente inervadas con neuronas motoras que se ubican en la médula espinal y en el tronco del encéfalo. O sea, las neuronas que van a dar la orden, las órdenes de contracción, están en la médula espinal y en el tronco del encéfalo. Y luego hay una unión neuromuscular, que es el sitio donde van a contactar las terminaciones nerviosas de esas neuronas que están en la médula o en el tronco del encéfalo. Todas sus ramificaciones, sus axones, van a contactar directamente con el músculo. Y ahí es donde se va a producir la sinapsis, la orden de despolarización y de inicio de contracción. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esto es voluntario, entonces por eso la neurona que da la orden está arriba, está está en el sistema nervioso central, en la médula y en el tronco del encéfalo, ¿sí? Y desde ahí viene la orden, y cómo la va a dar al músculo con los axones y con las ramificaciones, trae el impulso, se produce la sinapsis, se liberan los neurotransmisores, ¿se acuerdan cómo era la sinapsis? Se inicia la despolarización de la membrana de la fibra muscular, se abren los canales de calcio y inicia la contracción. Sí. Acá tiene la parte fisiológica, ustedes habrán visto, esto es mucho histología nada más, pero también en todo lo que es la relajación, la repolarización de membrana y todo lo demás, tiene un papel importante el potasio y el magnesio también, porque eso ya tiene que ver, digamos, con la despolarización de las membranas y el potencial de acción, ¿sí? Es más fisiología. Porque ustedes ven que yo hablo siempre de la concentración de calcio para la contracción. Se necesita, antes de llegar a la liberación del calcio, que se despolaricen las membranas y que se genere un potencial de acción. Y eso se hace también con otros elementos como el potasio, el magnesio, sí también intervienen, por si a veces me suelen preguntar eso. ¿Alguna duda, pequeños? No, profe. Bueno. No, profe. No, profe. Bueno, de 10, ahí vamos a dejar en la clase grabada por si quedó algo que quieran volver a ver. Se les va a habilitar el cuestionario, como les digo, y como ya habilitamos el grupo de WhatsApp también, porque por ahí es más práctico, lo podemos tener en todo momento para contestar, cualquier cosita, pregunta, duda, en horario prudencial y con respeto, será recibida en el grupo de WhatsApp. Hasta luego, chicos, que tengan un muy buen fin de semana. Nos estamos viendo la semana que viene, el Chao, viernes. profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Hasta luego. profe. Chao, profe. Chao, profe.